iniciado, todo lo que digamos en este espacio va a quedar grabado y solamente se va a reproducir pues con fines educativos. Dentro del curso les compartiré esta grabación. Entonces, para el día de hoy tenemos 3 aspectos para tocar. El primero de ellos es hablarles un poco acerca del proceso de práctica, lo que sigue en este proceso de práctica, dentro del proceso de legalización, de todo esto. El segundo es que hablemos acerca del portafolio y del trabajo de grado que ustedes van a empezar a hacer, y el tercero es que hablemos acerca del uso de las bases de datos que se encuentran dentro de la institución. Estos son como los 3 puntos. Entonces, iniciando con el primero, dentro del proceso de práctica se contemplan 2 momentos de evaluación a los estudiantes por parte del asesor o el cooperador, y 2 momentos y un momento, perdón, de autoevaluación. Esos momentos de evaluación del cooperador son súper importantes porque esa evaluación vale el 40% del curso. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta porque esa evaluación va a dar como fruto el 40% del curso. ¿Qué pasa cuando un estudiante no es evaluado en uno de los 2 momentos? Que es algo muy frecuente. Por ejemplo, algunos de los asesores, de los maestros cooperadores nos dicen, ah, no, profe, yo no alcancé a evaluarlo, pero entonces tranquila, le pone la próxima, le pone la que yo haga por allá en noviembre, se la pone en el 40%. Eso no se puede hacer. Dentro de la institución no nos lo permiten y el centro de prácticas revisa que a los estudiantes se les haga la evaluación pues como se debe, es decir, en esos 2 momentos. Entonces no podemos ser pues como tan olímpicos de decir, ah, no, pues que le pongan esa evaluación que se va a hacer al final, en el primer y en el último momento, para que lo tengamos en cuenta, que es un error muy frecuente. Algunas veces los maestros cooperadores dicen, no, es que he tenido muy poco tiempo con el estudiante, o los mismos estudiantes dicen, no, es mejor que me evalúe al final de la práctica, pues y no los evalúan en esa primera parte. Esa primera nota, que es un 20% del curso, les quedaría en 0, ni siquiera en 1, en 0. Entonces es bueno que lo tengamos en cuenta para que lo hablemos con nuestros maestros cooperadores al momento en el que empecemos la evaluación. En un momento, por favor, que creo que llegó alguien. Sí. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y lo hablemos con los cooperadores. Ya estamos próximos a hacer esa primera evaluación. Esa evaluación va a estar abierta del 21 de agosto al 2 de septiembre. Algunos de ustedes apenas están iniciando prácticas, entonces pues puede que los asesores les digan, no, pero es que apenas estás iniciando, ¿qué te voy a evaluar todavía? Es bueno que les pidan el favor que les evalúen con lo que llevan, con las planeaciones y con las prácticas que alcancen a hacer hasta el 2 de septiembre, por lo que les explicaba ahorita. Si ellos no los evalúan en ese primer momento, esa evaluación de los operadores de ese 20% les quedaría en 0, listo, para que lo tengan en cuenta y para que tengan en cuenta que no es algo que depende de mí, sino del centro de prácticas, porque a veces lo llaman a uno y le dicen, profe, es que mi cooperador no me evaluó, vuélvamela a habilitar o permítamela que la haga después. Yo no puedo hacer eso porque eso es algo que está directamente organizado desde el centro de prácticas y que ellos no me permiten cambiar ni alterar. O sea, yo no podría tener acceso a la evaluación para habilitarla después. También les pido que estén pues como en contacto con los cooperadores apenas yo se las envíe. El 21, o sea, el viernes, a nosotros nos envían desde el centro de prácticas el enlace para que los cooperadores los evalúen a ustedes y pues inmediatamente yo se las envío a ellos. Ese mismo día yo les escribo, o sea, apenas desde el centro de prácticas me la manden, yo la mando y les escribo a ustedes diciéndoles que por favor confirmen con ellos que les haya llegado. Muchachos, por la experiencia que tengo en esos cursos de práctica, les cuento que es grandísimo la cantidad de cooperadores a la que se le olvida evaluar los estudiantes, que llaman un día después y dicen, ay, profe, es que yo no vi el correo, o a mí no me llegó, o se me olvidó, y yo no puedo solucionarlo. Entonces les pido que por favor, en ese caso, estén pues como muy pendientes, que les digan a ellos, apenas yo les mande el correíto por el grupo de WhatsApp, pues que también lo tenemos ahí a disposición, les digo, profes, les acabé de enviar a sus maestros cooperadores el enlace para que los evalúen, por favor pónganse en contacto con ellos para que los evalúen cuanto antes, porque uno haciendo un proceso largo, dispendioso, como es el de la práctica, para que el maestro cooperador no lo evalúe, pues es muy complejo. Hay estudiantes que incluso han llegado a perder el curso de práctica porque su maestro cooperador nunca los evaluó, y es un 40% del curso. O sea, si él no los evalúa, se tendrían que sacar en todo el resto de las notas 5 para que el curso les quede en 3. Entonces, pues, ténganlo en cuenta,
Por eso yo les insisto mucho en que escojan un maestro cooperador diligente, una persona con la que tengan buena comunicación, que no les regale el proceso, porque no se trata de eso, pues qué triste es uno decir, ay, no me regalaron la nota, ¿cierto? Pero que sí sea alguien cercano y pues alguien asequible que vaya a hacer el proceso bien y que los vaya a evaluar, listo, entonces para que lo tengamos pues como ahí presente, que de aquí al viernes les estaría enviando el enlace. Bueno, esa parte de la evaluación del cooperador es clara. Sí, profe, claro que sí. Sí, profe, gracias. Entonces, a ellos les envía un enlace similar al que se les envió a ustedes para el registro de la práctica y ellos ahí los evalúan y ya luego desde el centro de prácticas me remiten a mí el resultado y yo se los comparto a ustedes. O sea, ustedes van a saber también cuál es la nota que les ponen sus cooperadores, cuáles son las recomendaciones que ellos les hacen, para que también lo tengamos Pero, presente. profe, pero este enlace se lo envían directamente al profesor, al correo, ¿cierto? Sí, este enlace no se los enviamos a ustedes, sino que ese enlace se les comparte a ellos. Por eso cuando se hace el registro de la práctica, a ustedes se les pide el correo del cooperador, porque ese enlace se les envía al cooperador, pues se les envía directamente a los cooperadores. Tengan en cuenta pues cómo hacer la revisión, porque, por ejemplo, a veces, vean, el semestre pasado me pasó algo, es que un estudiante me decía, a mi cooperadora no le llegue el enlace. Yo volví y se lo mandaba, a mi cooperadora no le llegue el enlace. Entonces le dije, dame nuevamente el correo, yo reviso si fue que de pronto digitaste mal. Resulta que el correo de la señora era de Gmail y él me lo había puesto Hotmail. Entonces, por ese error, claro, a la cooperadora no le llegaba. Muchas veces por un número, por un 1, una letra, al cooperador no le llegue el enlace. Entonces, porfa, cuando yo les diga, ya envié el enlace, mínimamente llamarlo o escribirlo, maestro cooperador, me informan desde la universidad que ya enviaron el enlace para que usted por favor me evalúe, me podría hacer el favor de verificarme si le llegó, al menos verificar si le llegó, solamente eso, si verificar si le llegó el enlace y ya apenas desde el centro de prácticas a mí me remitan el resultado de su evaluación, yo le subo la nota en la plataforma. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta, ese proceso empieza el viernes. Bueno, frente a los convenios, en este momento estamos pues en el proceso de convenios, ya algunos de ustedes lo han enviado, 4 de ustedes ya han enviado el convenio, me faltan los otros 3. Acuérdense que también tenemos plazos hasta el viernes para enviarlo. Entonces, por favor, quienes no han enviado el convenio, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud con el convenio, me cuentan. Este semestre va a ser diferente a los demás y va a ser, digámoslo así, más fácil, porque en los otros semestres, en los semestres anteriores, el convenio había que enviarlo de manera física al edificio Coltejer. En este momento el Coltejer está cerrado, todos los empleados de la universidad estamos en teletrabajo, pues los que siempre hemos hecho teletrabajo y los administrativos que pues algunos iban directamente a las oficinas están también en teletrabajo. Entonces, por eso este año el convenio se les va a recibir con firma digital. Es la primera vez que eso se hace. Esperamos entonces que todos lo envíen de aquí al viernes, pues quienes faltan, listo. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la norma APA. Cuéntenme ustedes qué saben de la norma. ¿Para qué sirve? Profe, pues esencialmente las normas APA sirven para hacer las debidas citaciones de los artículos pues, que uno tiene en cuenta para la investigación como tal, y también para las referencias bibliográficas, entre otras. Muy bien, Fernando. Pensé que me ibas a decir lo de un estudiante del semestre pasado que me decía que la norma APA servía para cuando el asesor no tenía nada más que corregirle a uno. Vamos a mirar entonces para qué nos sirve la norma APA. Este documento que yo les estoy compartiendo en pantalla también está en el curso. Si ustedes entran al curso de investigación en el aula, en la página de inicio les aparece Guía APA séptima edición. Este documento... Profe, qué pena. Ahorita no hay la nueva versión, la octava versión. Esta es la séptima, esta es la nueva. Ah, bueno. La última que teníamos era la sexta. De hecho, la séptima todavía no está traducida al español. Entonces, lo que hicieron desde el área de investigación de la universidad con el corrector de estilo fue hacer la traducción de lo que era más importante para nosotros y darnos como esta guía práctica, porque la norma es bastante extensa, la norma tiene más de 200 páginas.
Entonces, desde el corrector de estilo de la universidad se nos facilitó este documento con el cual lo que hacen es darnos como una guía práctica para nosotros hacer uso de la norma. Entonces, la norma antes solamente permitía un tipo de letra, que era la Times New Roman. En este momento, la norma permite 5 tipos de letra. Pero tengan en cuenta que dentro de los trabajos de la facultad se decidió usar la Times New Roman 12. Entonces, para su trabajo, para todo lo que hagan en la práctica, usan esa letra, Times New Roman 12, interlineado sencillo, listo. Es algo pues como que se revisa siempre más que todo en la parte de forma, la idea es usar pues como el mismo tipo de letra dentro del trabajo, que no nos encontremos por allá. A veces cuando citamos fuentes, las fuentes se vienen con un código HTML o se vienen con otro tipo de letra. Entonces la idea es que en esa citación de las fuentes seamos muy conscientes de estar todo el tiempo actualizando el tipo de letra. Había algo también que se hacía en la norma anterior, en la versión sexta, y es que los párrafos de más de 40 palabras se ponían en un tipo de letra más pequeño, en letra 11 cuando estábamos usando la 12 o en letra 10 cuando estábamos usando la 11. En este caso ya no, en este caso ya esos párrafos también extensos se hacen con el mismo tamaño de letra, listo. También nos piden entonces usar la misma fuente en todo el texto, en las figuras usar una fuente un poco más pequeña, entre 8 y 14 puntos. También cuando presentemos notas al pie de página, usar un tipo de letra 10, que sería pues como el tipo de letra más pequeño para dar cuenta de que ahí estamos haciendo uso pues de una letra de algo diferente, ¿cierto? Que el pie de página es algo distinto, para que no se confunda con lo que estamos hablando en el texto. Sin embargo, aunque la norma APA no lo dice de manera explícita, sí se recomienda como mucho no usar pie de página. Entonces tengan en cuenta que en APA es mejor no usar pie de página, sino citar al interior del texto. Listo. No es necesario agregar espacio adicional antes o después de los párrafos. También es importante tener en cuenta que va a haber un doble espacio, perdón, ahorita les dije que espacio sencillo y esa era la sexta, todavía me confundo un poco. Doble espacio en todo el documento, incluida la página del título, resumen, todas estas páginas, listo. Bueno, hay algunas excepciones que los voy a invitar pues como a que lean en cuanto a la imagen de cuerpo, a las figuras, las tablas, ¿cierto? Entonces, o sea, como algunas excepciones que pueden tener en cuenta, pero son excepciones muy precisas cuando ya vamos a hacer uso de una tabla o de una nota al pie. Y lo que les decía ahorita, la idea es tratar de no usar páginas, pie de página. ¿En qué me quiero centrar? Ustedes estas partes de márgenes, número, todo eso que es más de forma, lo pueden mirar después, pero me quiero centrar más que todo en el uso de las citas, ¿listo? ¿Por qué en el uso de las citas? Porque las citas son las, pues es como lo que más vamos a usar del texto, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos en cuenta dentro del texto que hagamos una buena citación. Esa parte de forma, que es la primera, ya ustedes con calma la van a leer, que está en el curso. Pero lo que más me interesa es este capítulo 2, o es lo que vamos a abordar explícitamente en este momento. Este capítulo 2, que es el que nos habla acerca de la citación. ¿Por qué es importante citar? Hay personas que podrían decir, no, es que yo puedo hacer un proyecto perfectamente, tengo suficiente información sobre el tema, suficiente conocimiento personal sobre el tema, que me lleva a no tener que citar, a poderlo hacer totalmente de mi autoría. No es lo ideal porque el hecho de poner en comparación también o poner como en una balanza mi trabajo con otros que se han hecho me permite a mí mirar varias cosas. La primera es mirar qué se ha hecho al respecto y eso me permite validar mi investigación o mi proceso de intervención, como en este caso, me permite decir que lo que yo estoy haciendo, si es necesario, si es diferente, si es interesante y que no es una cosa ahí que todo el mundo podría hacer, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que además de los antecedentes, estas fuentes nos permiten a nosotros enriquecer el texto y aprender más sobre el tema que estamos abordando. Por ejemplo, no es lo mismo si yo voy a hacer un proyecto sobre didáctica y lo hago desde mi forma de entender la didáctica, así voy y leo 10, 15 autores que hablan de la didáctica y con base en lo que leo ya construyo mi propio punto de vista. Es importante también acudir a las fuentes primarias en la medida de lo posible, no ir a las fuentes secundarias. ¿Cómo así? Por ejemplo, nosotros a veces nos encontramos en un texto una cita de cita, ¿cierto? Entonces nos encontramos con que Fernando está haciendo su texto, pero él en su lectura se encontró un documento en el cual Lisette cita a Ana.
Entonces él va a decir, de acuerdo con Ana, citada en Lisset, pasa esto y esto y esto. La idea no es ir a la segunda fuente, sino ir de una vez a la primera, ir de una vez a Ana, que es la fuente original. Pasa mucho, por ejemplo, con los filósofos. A veces buscamos, entonces decimos, de acuerdo con Teres 2015, Aristóteles dijo que tal cosa. No, cite de una vez a Aristóteles, que es la fuente original. ¿Listo? Entonces tratar de acudir siempre a la fuente original. Cuando ustedes se encuentren dentro de un texto una cita que les gusta mucho, les llama la atención, busquen la fuente original donde está esa cita, porque también un texto fuera del contexto en el que está puede que se vea alterado. Entonces puede que yo entienda una cosa de una manera diferente. Si tengo solamente un párrafo, así me voy y leo la página o el capítulo completo. Listo. Tengan muy en cuenta el cuidado de la ortografía, los nombres, los apellidos de los autores. Por ejemplo, a veces nos suena raro, pero hay autores, por ejemplo, hay apellidos. Velázquez, uno a veces se lo encuentra las dos con Z, otras se lo encuentra una con S y una con Z, lo mismo González. En otros países, por ejemplo en Brasil, muchas veces letras que para nosotros son Z, uno se puede encontrar perfectamente que ellos la usan S, entonces Pérez, se encuentra uno por allá un Pérez con S y uno dice, ah, no, esto tiene un error de ortografía, le va a poner la Z, no. Las citas las debemos hacer tal cual como estén dentro del texto para hacer respeto al autor. Incluso, imagínense que si una cita, un texto, por ejemplo, tiene un error de ortografía y yo voy a hacer una cita textual, tengo que copiar el error de ortografía. O sea, tengo que copiar la cita tal cual como está allí en el texto original. ¿Listo? En la fecha de entrada de la lista de referencia pueden incluir el mes, la temporada del año. Sin embargo, si es un autor, pues no es pertinente incluir todo eso, sino solamente el año. Listo. Y es importante, esto también es fundamental, es que tengan en cuenta que lo que ustedes citen dentro del texto debe aparecer también en el listado de referencias al final. A veces nos encontramos textos en el que uno ve citas de 20, 30 autores y va a ver el listado de referencia y tiene 5 autores. O nos encontramos textos en los que hay 10 autores y van a ver y la lista de referencias es una chorrera enorme de 10 páginas en la que hay 50 autores. Y uno dice, bueno, ¿de dónde estos 50 autores si el estudiante dentro de su trabajo solamente usó 20 que fueron los que citó dentro del texto? Listo. Hasta ahí estamos claros. Sí, profe. Profe, una preguntita. Sí. Entonces, la manera apropiada de citar un texto de autor sería el apellido, coma, el nombre o la inicial del nombre del autor y el año, entre paréntesis, ¿cierto? Vamos a ver por qué es diferente. Eso cambió, ¿cierto? O sea, en el periodo pasado, digámoslo así, sí se citaba como explica el compañero, pero según estas normas APA, ya ha cambiado la forma de citar. No cambia mucho, o sea, lo que pasa es que depende también de la forma en la que hagamos la cita. O sea, hay unas citas que son narrativas, hay unas citas que son parentéticas. Aquí vamos a ver cada una de esas citas. Todas las citas no se hacen de la misma manera. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se hace cada una de esas citas. Bueno, entonces la cita más usual dentro de un texto tipo trabajo de grado son las citas narrativas, que es esta primera que nos encontramos acá. Por ejemplo, acá dice, así lo expresa Hernández, tiene el año entre paréntesis, luego la cita y al final la página. Miren que dice Hernández, 1996, tiene la cita y al final la página. También hay otra forma de hacerlo y es poner Hernández, poner sin los dos puntos, la cita entre comillas, y acá antes de esta P poner el año 1996.p.38, la página. Esta es una cita narrativa. ¿Cómo nos las encontramos? Nosotros las podemos introducir en el texto poniendo de acuerdo con Hernández tal cosa. Así lo expresa Hernández en 1996. Al respecto, Hernández tal cosa. La idea de esta cita es que se mete, por así decirlo, dentro del diálogo, ¿cierto? Esta cita se integra dentro del diálogo que yo estoy haciendo en mi texto. Entonces, esa cita no queda suelta, sino que está conectada con lo que yo vengo hablando. Además hay otras citas que son las citas parentéticas. ¿Cómo así que las citas parentéticas? Son citas en las cuales yo voy a hacer como una relación entre lo que yo estoy diciendo y lo que el autor plantea. Miren que aquí hay una forma diferente de citar.
aquí ya ponemos, él viene hablando desde el nacimiento hasta la muerte, el lenguaje acompaña la vida del hombre. Por eso se dice que aquí ya no presentamos el autor antes, sino que lo presentamos después, lo presentamos atrás, por eso se llaman parentéticas. Entonces, hablar, usar una palabra, aquí pego la cita del autor tal cual, como está ahí, y pongo apellido, año y pago. ¿Listo? Hay otro caso hay otra forma de hacer estas citas, y es cuando yo no tengo que escribir o no quiero escribir todo lo que el autor dijo sobre el tema, sino que a mí me interesa solamente un pedacito. Entonces, por eso en estas citas parentéticas se usa este paréntesis, en el cual esos 3 puntos suspensivos me implica que la idea no empezó ahí, la idea empezó antes, pero resulta que era una idea de 5 renglones y a mí solamente me interesaban los 2 últimos. Entonces, para no tener que poner cosas que puedan resultar como una distracción para el lector o que no vayan a responder realmente a lo que a mí me interesa citar, pongo estos 3 paréntesis iniciales para que el lector sepa que la idea no inició ahí, sino que había una idea anterior a ese, que desde ahí es que yo tomo mi cita. También se usa mucho, por ejemplo, en la mitad. La cita podría empezar: la relación pedagógica debía ser vista como una interacción comunicativa. Aquí poner el paréntesis, los 3 puntos suspensivos, supongamos que ahí van otros 2 renglones en los que se explicaba por qué debía ser visto como una interacción comunicativa. Y al final poner, y no como una interacción instrumental. ¿Qué me implican esos paréntesis aquí si los hubiéramos puesto entre comunicativa y la I? Que entre esas dos cosas hay una aclaración. Tenemos que tener cuidado con eso porque uno no puede cortar una cita de cualquier manera, solamente las podemos cortar cuando de verdad lo que voy a decir ahí no me sirve a mí para lo que estoy buscando. Listo. Entonces tenemos que tener en cuenta y que el texto quede coherente. No es que yo voy a cortar en comunicativa. Entonces, la relación pedagógica debía ser vista como una intención comunicativa y una intención comunicativa instrumental. Entonces, o sea, yo no puedo cortar la cita de modo que el texto me quede incoherente. Recuerden que el texto se debe poder seguir leyendo como uno solo. Listo. Al tener varias citas entre paréntesis, es bueno que tengamos en cuenta que las citas deben ir en orden, los nombres de las personas deben ir en orden alfabético, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá mire que tenemos Arango, Correa y Torres, Muñoz, Valencia, o sea, van en un orden, no solo alfabético, sino que incluso también dentro de los años se pueden organizar las citas para poner primero como aquellas que son más antiguas y luego remitirlos a lo más nuevo. La idea es que sean en un orden cronológico. ¿Por qué en un orden cronológico? Porque hay una transformación del conocimiento en el tiempo. Entonces va a ser mejor citar primero a Aristóteles que citar a Habermas, por ejemplo. Porque son autores que se diferencian en el tiempo. Entonces no es que no cite el uno y cite el otro. Yo cito a Aristóteles, luego doy mi aporte y luego cito a Habermas. ¿Listo? O sea, como citarlos de acuerdo también con el tiempo transcurrido entre ellos. Bueno, cuando se hacen citas de obras traducidas o reimpresas, es importante tener las citas en las 2 fechas. Esto es algo muy frecuente, que nos encontramos un texto que dice es del 2000, fue un texto que fue editado en el año 2000, entonces el estudiante le pone a uno Piaget 2000, y a uno ver, y Piaget en el 2000 ya hacía tiempos que se había muerto. Entonces, la cita va a ser poco creíble, ¿cierto? Pero resulta que es 1966, año en que Piaget estaba vivo, y 2000, año en el que fue reeditado el texto o en el que fue traducido. Pasa mucho sobre todo con los autores extranjeros. ¿Listo? Cuando hay varios autores con un mismo nombre, es pertinente poner el segundo apellido solamente cuando hay varios autores dentro del mismo texto con el mismo primer apellido. No es que entonces a todos los autores les vamos a poner los 2 apellidos. No, es cuando, por ejemplo, dentro de mi trabajo yo tengo 2 autores que son de apellido Urrea. Entonces pongo Urrea Pérez en una parte y por allá en otra cita pongo Urrea Vázquez, Urrea López. Listo, solamente cuando hay 2 autores para evitar pues como las confusiones. Listo. Es importante en algunas citas también cuando, por ejemplo, cuando las iniciales de esos autores son diferentes, entonces también se puede poner las iniciales de A. Pérez y Gómez, o de A. Pérez indica que tal cosa, ¿cierto? Pero lo ideal es solamente usar los apellidos. O sea, la idea no es usar los nombres, sino más bien los apellidos, pues como lo que nos están pidiendo desde la universidad. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, profe. Listo.
También, entonces, si resulta que hay dos autores con el mismo nombre, entonces, por ejemplo, acá nos presentan Diego Pérez y David Pérez, se ponen dentro del mismo párrafo, para que nos quede claridad. Listo, Viviana nos dice que sí está claro. Para que nos quede claridad sobre cuál de los dos autores es sobre los que estoy hablando. Igual, ¿qué pasa cuando uno está haciendo las citas? Uno se devuelve al texto, ¿cierto? Entonces, una de las, como de las recomendaciones que yo les tengo es que cuando estén haciendo el trabajo y vayan a hacer una cita, vengan a esta guía práctica que hay acá y copien la forma en la que están hechas las citas para que hagan su cita y vayan a la fija, estén seguros, porque a veces uno dice, yo ya esto me lo aprendí, y por allá hace una cita parentética en una parte en la que no era una cita directa, ¿cierto? Entonces es bueno que nos vamos devolviendo al texto cuantas veces sea necesario, así estemos seguros. Uno muchas veces cree estar seguro del tipo de cita que va a hacer y resulta que no. Y si aquí tenemos los ejemplos, tenemos la trampita, por así decirlo, pues ¿por qué no usarla? Listo. Para indicar cuando es una página ponemos solo la P y cuando son dos páginas ponemos PP o varias páginas, porque puede que yo cite un texto y esté en los dos últimos renglones de la página 60 y en los dos primeros de la 61. Entonces pongo PP 60-61 para que la persona me entienda de entrada que es una cita que a pesar de no ser muy extensa, está en dos páginas. Listo, quedó partida en las dos páginas, eso también nos pasa en algunas ocasiones. Aquí vemos algunos objetivos de cómo se debe citar también cuando son fuentes que no son personas, que a veces se nos confunde mucho. Entonces, por ejemplo, vamos a citar Ministerio de Educación Nacional, entonces aquí tendríamos que poner MEN, que es la sigla, el año, y luego si hay alguna sección específica del ministerio la que yo vaya a citar, o si no, pues simplemente Ministerio de Educación Nacional, la sigla, MEN, y 2018 o el año en el que sea la cita, ¿listo? Aquí pues estoy pasando como un poquito de afán porque la idea es que luego, como les digo, ustedes vuelvan sobre cada uno de estos ejemplos. Tenemos citas cortas y citas largas. La idea es que usemos en la medida de lo posible citas cortas. ¿Por qué? Porque se vuelve muy pesado que en un texto de trabajo de grado, que es su producción, haya una cita de una página completa. Uno después es buscando, como les voy a poner la cámara, uno después, ahí me ven, sí. Uno después es como así buscando a ver dónde está el estudiante, ¿cierto? Uno es a ver dónde es que está lo que el estudiante está diciendo y tiene que empezar como a quitar las citas de a poquito para poder encontrar lo que usted como estudiante quiere decir. Entonces la idea no es esa, la idea es que cuando yo lo lea a usted en el texto, lea al estudiante, que de pronto me encuentre con unas citas que el estudiante está usando de apoyo, sí, pero que el texto no se convierta, como dicen algunos autores, en una casa de citas, donde va a haber cita, 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 y al final, ¿cuál es la voz suya? ¿Qué fue lo que usted dijo? Recuerden que las citas nos sirven para enriquecer el texto, para terminar de organizar nuestro contenido, para aprender algo nuevo, para darle fuerza a lo que nosotros estamos diciendo, pero no puede ser que el texto se convierta en un, no sé, en un antecedente general sobre el tema que a mí me interesó investigar y mi voz por ninguna parte. Las citas en las cuales yo hablo o de las cuales yo hablo tienen que estar explicadas dentro del texto, listo. Aquí tenemos algunos ejemplos de citas cortas directas, son parecidos a los que ya hemos visto, miren que son citas parentéticas, donde primero se incluye el tema y luego se pone pues la cita y luego el autor. ¿Cuál es la diferencia entre una cita narrativa y una cita parentética? En la cita narrativa primero mencionamos el autor y luego la cita, y en la cita parentética primero mencionamos la cita y luego el autor. Esa es la diferencia. ¿Cuál de las dos es la correcta? Las dos. Las dos son correctas, las dos están bien, ninguna tiene pues más valor que otra, ¿listo? Aquí venimos a uno de los cambios, y es para las citas que tienen más de 40 palabras. Recuerden que ahorita les decía antes, las citas que tenían más de 40 palabras se colocaban en un tipo de letra más pequeño, se colocaban con sangría y se colocaban en tipo de letra, por ejemplo, si estaba trabajando en 12, con 11 o así. Aquí ya tienen el mismo tamaño de letra, pero sí se siguen poniendo con la sangría de 0.5 pulgadas, o sea, 1.27 centímetros de la margen de la página, no de la margen donde vengo escribiendo, sino de la margen de la página, listo. Estas citas, ustedes, incluso hay una clavecita y uno con el teclado le da control H a la cita y ya se le corre así pues para hacer la sangría, listo. Entonces estas citas son citas superiores a 40 palabras. Lo ideal es que tampoco sean muy extensas, o sea, si usted tiene que hacer una cita
de 100, 200 palabras, bueno, pero una cita de 3 páginas se perdió totalmente el autor y cuando uno termina de leer la cita ya no se acuerda qué estaba diciendo usted ni para qué metió esa cita ahí, listo. Es importante que las citas sean precisas, como les decía ahorita, con la fuente original, aún si hay errores. ¿Qué puede hacer uno si quiere demostrar que uno identificó el error? Poner entre corchetes esta palabrita SIC. ¿Qué significa ese SIC? Que yo me di cuenta que hay un error, pero que por respeto al autor estoy mostrando la cita tal cual. Entonces miren que acá, por ejemplo, la palabra evolucionista está con B. ¿Qué hizo la persona que citó? Bueno, sí, él sabe que evolucionista es con V, entonces le puso SIC para que se vea que no es un error de ortografía suyo, sino que es un error de la persona que inicialmente hizo la cita. Tampoco es necesario. Es más como por orgullo, porque algunos dicen, uy, ¿cómo van a ver este trabajo y van a decir que yo dije evolucionista con B? Pero es pertinente hacerlo si uno lo considera como para dar precisión a que uno sí identificó el error, pero que es un error original de la cita. Es muy frecuente encontrarlo, sobre todo con el uso de la B y la V, con el uso de la H, con palabras que pueden tener diversa escritura, entonces solo con tilde y solo sin tilde, pero pues si no afecta en nada la cita no es necesario hacerlo, listo. Aquí les hablaba entonces ahorita de la omisión de material, los puntos suspensivos, y ya acá en esta parte de abajo pues no vamos a tocar los otros ejemplos porque la idea es que ustedes vengan y se animen a mirar cómo hacer las citas. Pero entonces aquí están citas cortas, citas largas, citas dentro de otras citas, lo que les decía ahorita, ya cuando ustedes tengan que hacerla, entonces van a venir acá, recuerden que esto está en el contenido inicial del curso, en la página de inicio, guía APA séptima edición para que lo descarguen, lo exploren bastante y se fijen en este proceso de la citación. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe, todo muy claro. Aparte de eso, hay que entrar como a mirar y analizar determinadamente como el documento con las normas APA, porque por cierto está muy claro. Sí, es un material muy interesante, pues ese que nos brinda desde corrección de estilo, desde el Centro de Investigaciones, porque lo que yo les decía ahorita es como no tener ahí la trampita, ¿cierto? Entonces yo, ¿qué hago? Miro aquí cómo está la cita y la hago de la misma manera en el texto y voy a la fija, ¿cierto? Ya no voy a tener dificultades, que es algo muy frecuente al final del trabajo, se gastan 2, 3 días corrigiendo citas que pudieron haber hecho desde el principio. De hecho, se vuelve un trabajo muy dispendioso, porque entonces ustedes buscaron una cita en la biblioteca de Confenalco, buscaron otro trabajo en una base de datos que se llama Cielo y otro trabajo en una base de datos que se llama Redalic. Entonces casi que les toca volverse a leer todos los trabajos para mirar de dónde fue que sacaron esa cita. Entonces es mejor desde el principio hacer las cosas bien, ¿listo? Esto como frente a la norma APA, que ya saben que también la tienen en el curso. El tercer punto es el uso del portafolio. Entonces, a partir de este semestre, dentro de la facultad ya no vamos a hacer diario de campo, sino portafolio. ¿Por qué? Porque el diario de campo es un instrumento que obedece más a la investigación y nosotros lo que estamos haciendo es intervención, ¿cierto? Entonces, por eso se decidió cambiar por un portafolio, que igualmente es un formato que nos permite el registro de la información, pero que no va a ser tan preciso a la investigación como un diario de campo. Los datos iniciales pues son contactos suyos, de su cooperador, el inicio de la práctica. La idea es que este portafolio lo lleven desde ya hasta que terminemos el segundo semestre de la práctica. O sea, no es que ustedes cada que vayan a entregar portafolio van a abrir un documento nuevo, sino que ustedes van a seguir trabajando en ese mismo documento hasta el año entrante. Bien sea que sigan conmigo o que sigan con otro profe. ¿Qué me sorprende a mí a veces de los estudiantes? Que, por ejemplo, yo ese semestre cogí un curso de práctica que había hecho el semestre anterior con otro profe. Este semestre no, el semestre anterior, perdón. Ellos habían hecho el primer semestre con otro profe. Por alguna circunstancia, el profe pues no continuó con ese trabajo y yo recibí los proyectos de grado. Cuando yo le pregunto a los estudiantes dónde está su diario de campo del semestre pasado y me dicen, yo lo borré. ¿Cómo va a borrar usted la información que tiene de todo un semestre práctico? O sea, desde ya hagamos de cuenta que esto es un curso de un año, solamente que está partido en 2 semestres. Por algo se llama investigación en el aula 1 e investigación en el aula 2. No vemos investigación y luego trabajo de grado, no, es el mismo curso,
solamente que está repartido dentro de 2 semestres. Entonces, todos los documentos son secuenciales. El trabajo de grado que ustedes van a entregar es el mismo desde ya hasta junio del año entrante, que si Dios quiere terminamos. Este portafolio es el mismo desde ya hasta junio del año entrante, para que seamos muy cuidadosos entonces con los documentos. Listo. Este documento entonces consta de una introducción, las evidencias de aprendizaje, la caracterización de la población y las secuencias didácticas y al final la reflexión. Algo que es importante tener en cuenta es que, por ejemplo, la caracterización ustedes no la van a tener que hacer sino una vez. La introducción la van a tener que hacer una vez. Las secuencias didácticas se hacen una por clase. Incluso puede que una secuencia didáctica me permita a mí hacer 3, 4 clases, porque las secuencias didácticas se generan en torno a los objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Y puede que un objetivo de aprendizaje o un tema yo no lo aborde en una clase. De hecho, es muy frecuente que yo un objetivo de aprendizaje no lo aborde en una sola clase. ¿Listo? Entonces, esa parte la hacemos al principio. Sí. El tema de la caracterización de la población, pues de práctica, para este portafolio es únicamente el grado que nosotros elegimos, ¿cierto? Por ejemplo, no, el tema de intervención es la temática sobre la cual usted va a trabajar. Por ejemplo, comprensión y producción de textos en niños de 5 años a partir de mapas conceptuales. Eso sería imposible ese tema, pero o sea, el tema es el enfoque que usted le va a dar a su trabajo. Comprensión y producción de texto a partir de fábulas. Claro. Sí, pero bueno, en el caso de la, más abajito que dice caracterización del grado o algo así. Caracterización del grado, no encuentro. Debe ser la población, ¿cierto? O sea, hablar de los estudiantes, la población, contar quiénes son ellos, qué edades tienen. Claro que sí. ¿Cuántos son niños? ¿Cuántos son niñas? O sea, el género, ¿cierto? ¿Qué características tienen? Si les gusta el deporte, si les gusta el arte, si son activos, si son más bien pasivos, si tienen acompañamiento de la familia, pues contar como generalidades del grupo. Listo. Muy bien. Bueno, en antecedentes conceptuales vamos a tener en cuenta otros trabajos que se hayan hecho frente a lo que yo estoy estudiando. Entonces la idea es que sea una ruta de trabajo muy corta sobre ese tema. Entonces, si por ejemplo, en la institución educativa antes no se han hecho trabajos de grado, no se han hecho proyectos de investigación, o si se han hecho, trabajan con, no sé, PTA, o no, pues no tienen ninguna intervención externa, como contar desde los enfoques y la teoría que se ha hecho en la institución. Para estos antecedentes conceptuales también nos sirve buscar en la biblioteca algunos trabajos de grado, que ahorita apenas les termine de explicar esto del portafolio, les voy a decir cómo buscamos esos antecedentes en la biblioteca institucional y las bases de datos. Listo. Las fechas en las cuales se hace la caracterización. Entonces recuerden que esta caracterización solamente la hacemos una vez. Entonces, por ejemplo, esa caracterización son los primeros encuentros con los estudiantes. Digamos que mi caracterización fue del 10 al 20 de agosto. Listo. ¿Cómo voy a hacer el proyecto? ¿Qué actividades voy a hacer en ese proyecto? Si voy a hacer talleres, si voy a hacer, por ejemplo, esta semana con Fernando revisábamos algunas de sus planeaciones. Entonces aquí es donde yo voy a decir cómo lo voy a hacer de una manera muy precisa. Se van a hacer talleres cada 8 días sobre este tema, y ya. O sea, de una manera muy precisa, sin poner aquí todo el taller. No voy a poner aquí todo el contenido, sino cómo lo voy a hacer. A partir de videos, a partir de talleres, mediante esto y esto, luego se va a hacer una evaluación y finalmente se va a hacer una producción escrita. Listo. Eso es lo único que vamos a poner acá. ¿Qué herramientas vamos a usar? Entonces, si vamos a usar videos, si vamos a usar WhatsApp, si vamos a usar guías, ¿cuál es la herramienta de comunicación que yo tengo con los estudiantes? ¿Qué voy a hacer? Entonces, voy a hacer clases sincrónicas, o voy a hacer llamadas, o les voy a diseñar una guía. ¿Con quiénes lo voy a hacer? Entonces, ¿cuáles estudiantes, los grados, las edades? ¿A quiénes va dirigido el proyecto? Tener en cuenta entonces aquí esas características que les decía ahorita. Son niños o niñas de tal y tal edad, tienen esas características socioculturales, son personas desplazadas, son personas de un estrato socioeconómico bajo o alto, y los datos que haga falta, pues, como para terminar de conocer esa población. ¿Listo?
Los resultados, ¿qué espero yo? O sea, según esta caracterización, yo puedo decir el resultado que se espera con esta investigación es que los estudiantes, finalizado el proceso, tomen más amor por la lectura. Por ejemplo, tengan en cuenta que son resultados medibles y deben estar en consonancia con los objetivos. No puede ser que yo aquí, en los objetivos, me propuse, por ejemplo, desarrollar la comprensión lectora y llego a los resultados y digo que los niños van a salir haciendo mapas conceptuales perfectos. O sea, el resultado tiene que ir en consonancia con el objetivo. Y no es que desde ya les estemos diciendo a dónde tienen que llegar, pero sí que nos vamos trazando la ruta, ¿cierto? Porque si yo pues no tengo una ruta clara, no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve. Bueno, Viviana nos pregunta que si es general. No, la caracterización sí es general para todo el semestre. Y ya las otras actividades que siguen de aquí en adelante sí son las que vamos haciendo pues a medida que va avanzando el semestre. Aunque no quiere decir que si, por ejemplo, por allá en septiembre, octubre, yo me di cuenta que tenía un error en los resultados y lo quiero corregir, ya no lo puedo hacer. Claro, este es un documento que está en construcción desde ya hasta el año entrante, listo. Las observaciones, entonces algunos campos que de pronto ustedes crean que no están acá y que ustedes quieran poner, o un instrumento, digamos que yo usé, por ejemplo, para la caracterización una encuesta, entonces poner aquí que la observación, la caracterización ha sido a partir de una encuesta que se envió a las familias por tal y tal medio, listo. Y la bibliografía, los autores que tomamos, para sobre todo pues como para la parte de antecedentes conceptuales. Luego entonces vamos a hacer la reflexión con base en lo que nosotros veamos dentro de las prácticas. Esta reflexión sí la vamos haciendo a medida que hagamos las secciones de encuentro con los estudiantes. Puede que yo tenga una reflexión de la primera práctica y como sigo tratando el mismo tema, lo que hago en la próxima no es que hago otra reflexión, sino que le añado a esa reflexión inicial. Por eso el portafolio es una cosa individual, o sea, yo no le puedo decir, bueno, pero ¿por qué Viviana tiene 3 reflexiones y Milena tiene 2 reflexiones? Si han hecho 3 prácticas, porque cada una de ellas en esas prácticas puede haber tenido un enfoque diferente. Les pido un minuto que voy a poner a cargar el computador. Listo. Aquí nos dan algunas preguntas orientadoras, pero no es necesario responderlas todas. O sea, no es necesario que yo, cada una de las clases, diga qué es lo que menos me gusta de la evidencia que tuve con los estudiantes. Puede que haya una clase en la que todo me parezca interesante, o puede que haya una clase en la que yo diga, no, es que realmente hoy no se hizo el trabajo que se esperaba. Esas preguntas, desde lo metodológico, son solamente preguntas orientadoras, pero ya cada uno de ustedes construye su reflexión. ¿Listo? También hay otras preguntas desde lo pedagógico, desde los logros que usted esperaba de los estudiantes, la evidencia. O sea, todas estas preguntas que nos encontramos aquí son preguntas que me van a ayudar a mí a orientarme para escribir ese texto, pero que no tengo que empezar a responderlas una por una. Casi que a veces lo que hacen es que copian esas preguntas acá en el otro cuadro y empiezan. ¿Qué situación pedagógica hace referencia a? Y entonces empiezan a copiar. No, la idea es que esas preguntas orienten, pero no hay que responderlas tal cual. ¿Listo? Aquí en la sección didáctica, ¿vamos a hacer una sección didáctica por clase? No. Vamos a hacer una secuencia didáctica por objetivo de aprendizaje. Entonces puede que yo tenga una secuencia didáctica para 3, 4 clases, porque en esas 3, 4 clases voy a trabajar el mismo tema, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, porque si no se vuelve muy dispendioso, incluso traten de hacerlo así. Porque imagínense uno cada clase de 1 horita, que es lo que nos están dando con los estudiantes, tener que sacarle un propósito, una pregunta, unos estándares, derechos básicos de aprendizaje, y a lo último es uno por allá en el otro semestre diciendo, bueno, ¿yo qué otro derecho de aprendizaje voy a trabajar si ya los he tocado todos? Ya no tengo ningún otro derecho de aprendizaje que trabajar con los estudiantes. ¿O cuál otro estándar voy a trabajar si ya no tengo otro? Acá, perdón, dice lineamientos de filosofía y religión, sería lineamientos de lengua castellana. Entonces, ¿qué otro lineamiento voy a sacar? ¿De dónde me voy a inventar otro estándar? No hay otros estándares, ¿cierto? Entonces la idea es que una secuencia didáctica puede componer varias clases que le apunten a un mismo objetivo de aprendizaje. Hay momentos de exploración, estructuración, práctica, transferencia, o sea, las actividades de aplicación con los estudiantes y actividades de evaluación. Como les decía, puede que en una secuencia el primer día sea solamente el momento de exploración, donde yo voy a mirar qué saben los estudiantes.
En el segundo día haga las actividades básicas y las prácticas, donde le voy a explicar el tema y lo voy a poner a hacer alguna actividad para que él vaya reforzando su conocimiento en el tema. Luego una actividad de aplicación, que va a ser una actividad evaluativa en la cual yo le voy a pedir a él que aplique lo aprendido para que me lo demuestre. Y finalmente una actividad de evaluación, donde entre todos vamos a mirar el resultado de la enseñanza, si sirvió, si no sirvió, qué pasó con eso, ¿cierto? Y unos objetivos generales. El otro formato de secuencia didáctica también lo pueden usar, pero es más como para la planeación interna de ustedes. El formato que deben entregar como tal es este formato, ¿listo? Bueno, acá entonces tenemos otra vez el mismo formato de evidencias de aprendizaje. Miren que se repite varias veces, como les decía ahorita, cada uno de ustedes ya pues mira cuántas veces lo necesita reproducir, o si con uno le da, o con dos, o con más. ¿Listo? Bueno, ¿alguna duda frente a este formato? Profe, de pronto sí. Esa no te entendí muy bien. En sí lo que te tenemos que enviar. Ok. Perdón, Fernando, contame. En sí lo que te tenemos que, o sea, lo que tenemos que ir diligenciando es este formato y en el otro de investigación únicamente porque es que en las actividades de evidencias pues de investigación hay dos formatos, ¿cierto? Entonces, sí, de hecho, únicamente enviamos en el que vamos a empezar a trabajar el trabajo de grado como tal. Y el otro no es necesario diligenciarlo. No, ese portafolio es el registro en el que ustedes van a hacer seguimiento a las prácticas, pero en el de trabajo de grado van a poner solamente van a poner pues el trabajo de grado y esta secuencia, o sea, no van a pegar en el trabajo de grado todo el portafolio, sino que van a pegar solamente las secuencias didácticas que desarrollen. Listo. Profe. Hola. Profe, hola. Profe, yo tengo una duda, qué pena contigo, sobre la primera entrega del portafolio. Entonces, en la primera entrega entregamos la caracterización, la introducción, o sea, todo lo que nos pide ahí, la caracterización, la introducción, la secuencia didáctica. Empiezan a trabajar en la caracterización y la introducción, aunque no la tienen que entregar terminada, porque algunos no van a alcanzar a conocer bien los grupos para esa primera entrega, o sea, entregan un avance de la caracterización. Qué pena, me repite porfa, la caracterización y ¿cuál es la otra? La caracterización, la introducción y la primera secuencia didáctica. Eso, profe, es lo que hacemos en la primera entrega. Sí, pero no la tienen que entregar completa porque ustedes van a ir conociendo los grupos. Entonces puede que, por ejemplo, para Lisette, que va a hacer la práctica con los niños que ya trae desde un proceso anterior, va a ser más fácil hacer la caracterización. Pero, por ejemplo, para Ana, que va a trabajar con niños diferentes a los que ella siempre tiene en sus cursos, va a ser apenas el conocimiento de los estudiantes. Entonces no quiere decir que ahí ya tenga que entregar caracterización completa, sino que a medida que va conociendo a los estudiantes le puede ir agregando cositas. O que Lisette, por ejemplo, que los conoce, no les puede agregar algo diferente a la caracterización que cayó en cuenta después que no había puesto. Listo, entregan un avance. Listo, profe, te agradezco muchísimo. Con mucho gusto. Ahora entonces vamos a la biblioteca institucional. Entran a la página principal de la Católica, entran a servicios y centros y entran acá donde dice biblioteca virtual Alfonso Jaramillo Velázquez. Listo. Aquí en esta biblioteca tenemos varias partes para movernos.
Hoy les voy a explicar dos en especial, los trabajos de grado y las bases de datos. ¿Por qué? Porque son los que nos sirven para hacer antecedentes. Ustedes entran acá a trabajos de grado, buscan en todos los sitios, buscan trabajos de grado y eligen la temática. Entonces supongamos que alguno de ustedes va a trabajar sobre la inteligencia emocional. Entonces le dan acá la palabra emocional, trabajos de grado y le dan Enter. Inmediatamente, la biblioteca nos va a mostrar que otros trabajos de grado se han hecho sobre la competencia emocional. Entonces miren que aquí nos presentan dos trabajos de grado, uno de 2010, uno de 2013. ¿Por qué esto? Porque esto nos sirve a nivel de antecedentes, para saber qué otros trabajos se han hecho en la institución. De hecho, si yo me encuentro un trabajo de grado exactamente igual al que estoy pensando, pues tengo que empezar a replantearme porque tendría que ver que mi trabajo de grado prácticamente no vale la pena hacerlo, ¿cierto? Porque ya otras personas lo han hecho sobre este tema. Y por ejemplo, yo voy a trabajar, no sé, la creatividad. Entonces, voy a buscar acá la palabra creatividad y aquí me encuentro qué trabajos de grado se han hecho con el tema de la creatividad. Puedo leer algunos, citarlos como referentes de antecedentes. Listo, miren que aquí nos muestran del 1 al 10 de 25 resultados que hay. Puedo mirar los 25 resultados en los cuales se habla de la creatividad. La idea es que nosotros leamos un poco, nos acerquemos a esos trabajos que hay y miremos cómo nos pueden servir también de antecedentes. El otro espacio son las bases de datos. La universidad cuenta con bases de datos especializadas que les permiten a los estudiantes hacer consultas sobre textos de interés. Aquí miren la gran cantidad de bases de datos que tenemos. Nosotros podemos tomar bases de datos de ciencias naturales, multidisciplinarias, sociales y humanas. Normalmente las que tomamos son las de las sociales y humanas, pero yo les recomiendo tomar las multidisciplinarias. ¿Por qué? Porque en las multidisciplinarias hay bases de datos que pueden ser de mucho interés. Por ejemplo, Dialnet es una base de datos de consulta fácil. Redalix, Cielo, son bases de datos que a pesar de ser multidisciplinarias tienen mucha información sobre el lenguaje, que es lo que a nosotros nos interesa. En las bases de datos hay algo que se llaman los tesauros, que son como las palabras claves. Entonces, si ustedes entran a Dialnet y buscan, por ejemplo, el término creatividad, niños, primaria, por ejemplo. Ustedes aquí con los tesauros ya van a encontrar, miren que hay 207 documentos que tienen esos tres temas, creatividad, niños y primaria. Entonces miren que tenemos mucha información que puede ser muy útil para el trabajo de grado, ¿cierto? Si digamos yo solo quiero antecedentes a nivel de investigación, entonces busco tesis, le doy aquí, miren que en la parte izquierda puedo seleccionar el filtro. Entonces digo, no, yo solo quiero las tesis y ya me reduce esa búsqueda a 70 documentos, donde generalmente hay tesis de doctorado sobre la creatividad con los niños en primaria, ¿listo? Acá a veces se comete un error y es poner conectores, entonces creatividad en los niños de la primaria. Cuando hacemos esto, podemos correr el riesgo de que nos cambie la cantidad de trabajos y que sean menos. Aquí vemos que, por ejemplo, igual nos mantiene las 70 tesis, pero la idea es no conectar tanto las palabras, sino poner más que todo, miren que ahorita aquí lo puse así, solamente en la búsqueda, las palabras más importantes, listo. Esto para una base como Dialnet, en la cual podemos filtrar entonces si queremos libros, artículos, tesis. Hay otra muy interesante que es Cielo. En esta base que se llama Cielo, también se busca por tesauros, pero les quiero mostrar algo y es que nos permite clasificar por idioma. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes maneja otra lengua, puede usar todos estos filtros que tenemos acá al lado izquierdo. En las bases de datos, siempre al lado izquierdo están los filtros. Entonces, por ejemplo, no, yo quiero saber qué se ha hecho ese trabajo, pero solamente en Colombia. Entonces hago el filtro y ahí me va a mostrar solamente los trabajos que hay en Colombia. Miren que, por ejemplo, con creatividad, niños y primaria, me muestra que hay 9 trabajos. Pero si yo lo reduzco solo a los de Colombia, entonces me muestra que hay 3 trabajos. O si quiero enfocarme en el año de publicación, que sea muy reciente, entonces miren que tenemos un trabajo de 2017, uno de 2018 y uno de 2019. Entonces yo puedo ir haciendo filtros, incluso por idiomas, como les decía ahorita, en todos los idiomas, en español, para que me arroje los documentos que me van a servir específicamente para el trabajo que estoy haciendo. ¿Listo? ¿Es claro este proceso de búsqueda en bases de datos?
Hola. Profe, Hola, hay que seguir explorando, dedicarle pues el tiempo a la exploración de Claro, estas plataformas. claro, Fernando. Y yo les voy a pasar acá el enlace a la biblioteca municipal para que ustedes pues tengan ahí el acceso directo a la biblioteca. Igual si alguna duda estoy pendiente, la idea es que vayan explorando esos trabajos, que vayan buscando pues como otro tipo de material que les sirva también a ustedes de apoyo y que ya pues nos vamos, que vamos nutriendo ese trabajo que estamos realizando. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Profe, si de pronto nos vas a explicar un poco sobre la actividad que tenemos para el 6 de septiembre. Listo. Esa actividad inicial, lo primero que tenemos que tener antes de esa actividad es tener la caracterización del portafolio, listo. Esa actividad de la primera entrega, entonces, primero, ay, esperen que me metí donde no era. Actividad 1. Esa actividad de la primera entrega primero me va a pedir la caracterización, que es la misma que ustedes ya van a hacer en el portafolio, ¿cierto? La introducción y la caracterización. Luego la línea de intervención, yo les pasé las 5 líneas que hay, no es necesario pues como describirla ampliamente, sino escoger una y justificar por qué van a usar esa línea. Luego viene el planteamiento del problema en el cual ustedes van a hablar acerca de la temática que escogieron para indagar, que escogieron para hacer como para trabajar en su tesis, en su trabajo de grado, y van a describir por qué eligieron ese tema. Es importante que tengamos en cuenta algo, y es que muchas veces cuando hablamos de un problema de investigación, nosotros pensamos que tenemos que cambiar el mundo y que vamos a solucionar un problema grande. A veces el problema no es un problema, ¿cómo así? A veces el problema no es algo que hay que solucionar, sino simplemente algo que se puede fortalecer, que se puede trabajar mejor. Entonces ustedes van a mirar cuando estén haciendo la descripción del problema, contar cómo son esos estudiantes, qué necesidades tienen, dónde se evidencia, por ejemplo, que tienen dificultades en la comprensión o que las dificultades en la producción. Vamos a explicar qué es lo que hace necesaria la realización del proyecto, o sea, de dónde saco yo que tengo que hacer esa intervención en comprensión y no en producción, ¿cierto? Allí entonces al final del planteamiento ponemos el objetivo general, que es lo que yo quiero lograr, y los objetivos específicos. Dentro de la unidad 1 del curso encuentran información muy valiosa sobre cómo hacer esos objetivos, que es solamente un verbo en infinitivo, o sea, un objetivo no puede tener varios verbos en infinitivo, que es un error muy común. Decimos, por ejemplo, diseñar, aplicar y evaluar una propuesta de intervención pedagógica. No, el objetivo es diseñarla o aplicarla o evaluarla, pero yo no puedo cumplir las tres cosas con un solo objetivo. Y los objetivos específicos me desglosan el general, son los que me llevan a cumplir ese objetivo general. Ahí tienen entonces pues como el formato para hacer este trabajo, tienen las líneas, la idea es solamente hacer como esa introducción al trabajo que ustedes van a realizar. Si quieren y si tienen, por ejemplo, avances, yo con todo el gusto se los reviso. Si ustedes, por ejemplo, de aquí a la semana entrante tienen un avance del trabajo y quieren que les dé alguna orientación, de hecho ya algunos lo han hecho, me lo pueden enviar y yo les hago algunas recomendaciones para que lo vayan puliendo. ¿Listo? Profe. Bueno, entonces ese era como el objetivo de esta reunión. Voy a parar la grabación.